Entonces, estábamos refiriéndonos a las reformas sociales al Estado en América Latina. Esa reconfiguración del Estado, que por un lado va a tener la primera oleada de reformas entre los años 70, 80 y 90, que corresponde a lo que llamamos el ajuste y el cambio estructural, es decir, generar un Estado mínimo en lo social, la creación de bienes privados donde antes había bienes públicos, toda la aparición de la dinámica del asistencialismo focalizado en las políticas públicas, de salud, de protecciones sociales, digamos, con la idea de políticas, digamos, caritativas o de beneficio social o de asistencia social, de asistencialismo focalizando entre los pobres, entre los más pobres de los pobres de los pobres, la madre que tiene que demostrar que tiene 7 hijos, 2 perros y un gato para poder recibir el beneficio social, y deben demostrarlo, además que han fracasado en el mercado y en la vida para poder acceder al beneficio, y que en gran medida, digamos, hay un brutal traspaso de responsabilidades de lo que antes estaba en la esfera de lo público a la sociedad o al mercado. Es decir, por un lado se transfieren responsabilidades y negocios, bienes privados a la sociedad, al mercado, y por otro también hay toda una aparición de autogestión, ¿no? O sea, con una dinámica de transferencia de responsabilidades a la propia sociedad, donde aparecen, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales y distintas iniciativas que van a tomar responsabilidades y lógicas y también servicios que antes eran públicos y que ahora pasarán a estar dinamizados por dinámicas sociales. Esta primer lógica de reformas de primera generación va a tener mucho que ver con el consenso de Washington, clima de época donde todos dejamos de ser ciudadanos y pasamos a ser clientes y usuarios cuando se privatizaban todos los bienes públicos. Es una dinámica que va a tener un segundo correlato de reforma y una segunda oleada de reforma. ¿Por qué? Porque toda esta dinámica de primera oleada de reforma al Estado, de reforma social al Estado, va a entrar en una profunda crisis social y económica a partir de los cambios que está haciendo el neoliberalismo, digamos, acelerado en las sociedades latinoamericanas, con el impacto en las crisis económicas y sociales que se van produciendo a fines del siglo XX, sobre todo en la década de los 90, y que eso va a decantar crisis políticas, digamos, ¿no? Crisis políticas que van a generar cambios de signo político en los gobiernos de la mayoría de los gobiernos de Sudamérica, sobre todo significativamente en Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, El Salvador, pero cambios en la dinámica política y que esta primera oleada de reforma al Estado va a entrar como una especie de estancamiento, digamos, va a entrar como una especie de estancamiento y de freno, digamos, a partir de la crisis de fines de los 90. Entonces va a haber un freno del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, va a desaparecer un poco de escena el Fondo Monetario Internacional, pero, digamos, va a haber una segunda oleada de reformas al Estado que es lo que conocemos como toda la dinámica y agenda de modernización del Estado, atado en el campo de la salud y la seguridad social a la promoción, que podríamos decir, del gerenciamiento del riesgo social. No me voy a detener en la conceptualización del gerenciamiento del riesgo social, pero hay que entender que hay un traspaso entre, podríamos decir, el abordaje de la pobreza a través de políticas de asistencialismo focalizado a, digamos, en esta segunda dinámica de modernización del Estado, donde en primer lugar ya no se niega el rol del Estado. Es decir, no se quiere se crea una nueva narrativa donde ya no se quiere minimizar el rol del Estado, digamos, ni tampoco desaparecer al Estado, sino que en realidad la segunda dinámica de oleada de reformas al Estado lo que va a plantear es una modernización para, digamos, generar las bases de igualdad de oportunidades y capital social en la sociedad. Digamos, con unas falacias muy, muy significativas, pero con un traspaso donde se deja de hablar mucho de la pobreza y se pasa a hablar mucho de la vulnerabilidad. Es decir, los pobretólogos que antes nos hablaban de las políticas para pobres, ahora nos van a empezar a hablar de los vulnerables y de los grupos vulnerables, ¿no? Como una especie de segmentación y diversidad neoliberal de la cual se refiere Boaventura de Sousa Santos, donde cada uno de los sectores nos sectorializan y nos hacen trabajar por pequeños sectores y coberturas y accesos de protecciones por la discapacidad, por el trabajo, por la salud, por el ambiente. Es decir, nos
no fragmentan y no fracturan, con toda una dinámica de grupos vulnerables, sin saber muy bien de dónde nacen, sin mostrar muy bien cuáles son los procesos estructurantes para que haya vulnerabilidad y grupos vulnerables. Pero tenemos que pensar que acá es donde se recupera la legitimidad un poco perdida, digamos. Entonces, ¿qué es, digamos, estas dos grandes oleadas? ¿Qué van a generar? Centralmente van a generar las dos reformas sociales al Estado de primera generación entre los 80 y 90 y de segunda generación a partir del siglo XXI. Segunda reforma al Estado, que en esta segunda oleada participan gobiernos de distinto corte, incluso gobiernos de corte progresista, de cambio social, y gobiernos neoconservadores van a coincidir en muchas de las dinámicas de agenda de reforma social al Estado más en el siglo XXI. Estas dos oleadas del Estado van a construir 4 fundamentos centrales en la sociedad, digamos. Por un lado, construyen una narrativa fuertemente anti-Estado, es decir, pro-mercado e individualista. Es decir, sistemáticamente se va a ir construyendo en la sociedad, en las dos oleadas de reforma, digamos, toda una dinámica de narrativa, de discurso social y cotidiano de que el Estado, digamos, no sirve para mucho, no sirve para nada. Segundo, se nos impone una visión en la cual se nos dice que hay cosas que son posibles en la política pública y en el gobierno del Estado y en la política social, y hay otras que no, digamos. Es decir, nos generan toda esta idea de lo posible y lo que no es posible en el gobierno del Estado, digamos, ¿no? Tercero, se debilita y se destruye mucho en estas dos oleadas, se destruye y se debilita el tejido institucional público, hecho que por otro lado después va a dificultar la reconstrucción de ese tejido público y, por ejemplo, de dinámicas de intentar construir políticas públicas sociales universales en otra etapa, digamos, cuando en realidad tenemos que reconstruir el tejido público institucional que fue debilitado y destruido en la etapa anterior, digamos. En consecuencia, se legitimó el uso del Estado, o sea, y el propio gobierno del Estado para su propio debilitamiento. Es como una tesis autocumplida, ¿no? O sea, el Estado es ineficiente, ineficaz, no sirve para nada, es decir, los servicios públicos son inequitativos, injustos, ineficaces, burocráticos, autoritarios, pero además, digamos, por otro lado, cada vez son más frágiles, están más desfinanciados, están con menores capacidades, es decir, con lo cual cada vez se alejan más de la materialidad de la vida. Y esto sí hay que plantearlo. Muchas veces cuando hacemos defensas irrestrictas de la salud pública, de los sistemas de salud pública, de los servicios de salud pública o de seguridad social pública, nos encontramos con las cuestiones centrales que en gran medida esos servicios públicos o esa salud pública ha dejado de responder a las necesidades de la materialidad de la vida colectiva. Entonces hay que preguntarnos qué han hecho estas reformas del Estado, que en salud tuvieron dos grandes dispositivos. El dispositivo de la entrada de los bancos, con el documento, siempre se utiliza el documento de invertir en salud del año 1993 del Banco Mundial, donde se incorpora todo el tema del asistencialismo focalizado, destrucción de financiación y fragmentación de los sistemas públicos en Latinoamérica y el Caribe centralmente. Invertir en salud del Banco Mundial lo que decía era llamar a los inversores a invertir en el campo de los sistemas de salud, que también había un espacio para acumulación de capital. Y la segunda oleada de reforma al Estado, que yo les hablé de modernización del Estado y gerenciamiento del riesgo social, en salud va a tener su base en el documento de Insurance Health, digamos, aseguramiento en salud del año 2005 de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque en gran medida el conglomerado de salud global liberal o el conglomerado del panamericanismo de la salud internacional en Latinoamérica van a coincidir y a complementarse entre los organismos que van a empezar a diseñar y a definir las políticas de reforma a los sistemas de salud, entiéndase Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el sistema financiero, y por otro lado el sector salud, es decir, la Organización Panamericana de Salud, los Ministerios de Salud Pública, que van a actuar en complementariedad en este ciclo y en esta lógica de sistema de salud y de reforma, en una complementariedad donde lo que se van a ocupar son de las funciones esenciales de la salud pública, de la FES. O sea, como el mercado y la financiarización de los sistemas de salud va también a funcionalizar a la salud pública y a una salud pública
de corte de mercado. Ahora bien, esta situación, digamos, de las dos grandes macro reformas al Estado, nos generó un triángulo de falacias en la seguridad social. Un triángulo de falacias, ¿por qué? Porque el enunciado de una falacia tiene condiciones que parecen válidas, pero que después sus conclusiones y sus resultados son falaces, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las tres vértices de la protección social y la seguridad social del triángulo de falacias? Bueno, el primer vértice obviamente tiene que ver con la modificación de los sistemas de pensiones, con la aparición de todo el sistema de pensiones de capitalización individual y las administradoras de fondos de pensiones ligadas a los bancos, digamos, ¿no? Que ya me referí en el caso de Chile. Un segundo componente del triángulo de falacias en las protecciones y en la salud va a tener que ver con toda la dinámica de la política social definida como una lógica de protección social focal según perfil de riesgo. No me puedo detener acá tampoco, pero hay que comprender que eso fue generando un andamiaje en una especie de puzzle o de rompecabezas de micro o de protecciones y políticas sociales muy asociadas a la segmentación y a la fragmentación por programita, por proyecto y por perfil de riesgo, digamos, con lo cual tenemos un sinfín de programitas sociales y de coberturas de política social muy fragmentada y muy de asistencia focalizada. Y por último, la última falacia de este triángulo de falacias de la seguridad social tiene que ver con las reformas y la salud, y los sistemas de salud. Es decir, la creación de sistemas de aseguramiento en salud o de sistemas de salud basados en seguros de salud, con la fragmentación y segmentación aún más que ya traía la sociedad latinoamericana y caribeña, exceptuando un poco, bastante significativamente obviamente, Cuba y Costa Rica, que desarrollaron universalización del derecho a la salud y protección social en otro ciclo histórico, sistema de aseguramiento en esta falacia de seguros de salud de acuerdo a grupos poblacionales diferenciales, digamos, y con coberturas diferenciales y paquetes de servicios y de acceso diferenciales, es decir, una salud para los más empobrecidos, una salud para los trabajadores formales o con coberturas intermedias y una salud para los ricos pagada de su propio bolsillo de grandes costos. Ahora bien, estas dos grandes oleadas y estos impactos en el triángulo de falacias de la seguridad social y de los sistemas de salud, hay que pensarlo en términos de su relación con la sociedad latinoamericana. La sociedad latinoamericana es la sociedad más desigual e inequitativa constitutivamente después de África subsahariana, es decir, tenemos naturalizadas las diferencias con el otro, las diferencias radicales en términos de la materialidad de la vida que existe en Latinoamérica, donde en menos de 10 o 15 minutos por metro o por un bus se duplica o se triplica en una misma ciudad la mortalidad infantil o la mortalidad materna o el acceso a servicios públicos, y donde estas dos grandes oleadas al reforma al Estado generaron un proceso muy significativo de desciudadanización, es decir, de un 25 o un 30% de la sociedad latinoamericana que ha sido fuertemente desciudadanizada. Eso que llamamos a los sectores autopercibidos como medios o profesionales de clases medias y profesionales de clases medias altas, que de alguna manera, digamos, su vínculo con la esfera de lo público, con los bienes públicos o con los bienes comunes universales es cercana o nula, cercana a cero o nula. ¿Por qué? Porque básicamente envían sus hijas a colegios privados, utilizan y tienen coberturas privadas de salud, se trasladan y transportan con vehículos privados, o sea, no utilizan transporte público ni sistemas públicos, viven, digamos, en torres o en barrios privados y cerrados, es decir, toda su relación con los bienes públicos, universales y colectivos, y con la esfera de lo público en términos de ciudadanía, es cercana o podríamos decir de grado cero. Y ese grado cero ha significado un profundo proceso de desciudadanización y un profundo proceso de despolitización, digamos. Por otro lado, este proceso de desciudadanización de ese 20 o 25% de la sociedad latinoamericana, sobre todo en Sudamérica, tiene un segundo impacto que es en los sectores populares, en los sectores subalternos, que de alguna manera también van a ser atravesados en este capitalismo del siglo XXI y en estas dos macro reformas por la despolitización y por la democratización del consumo. O sea, mientras, digamos, se mantienen en condiciones de vida estructuralmente desiguales e inequitativas, se despolitizan y por otro lado
se les democratiza el consumo, es decir, son sectores subalternos que son consumidores consumidos, es decir, hay una estética del capitalismo del siglo XXI, una estética y un deseo de consumo que de alguna manera atraviesa a los sectores populares. Podríamos decir en conjugación que se vuelve a reinstalar toda una dinámica y una conceptualización y metodologización del Estado y de las políticas públicas de liberalismo y autogestión. Consolidando una idea fundamental en Latinoamérica, que es la idea del liberalismo meritocrático. Es decir, la meritocracia de que las personas deben pagar o demostrar ser muy pobres y haber fracasado en la vida para poder, digamos, tener acceso a las necesidades de la vida, en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, etcétera, etcétera. Y que el Estado solo tiene que residualmente debe gerenciar el riesgo social de aquellos que de alguna manera son vulnerables, digamos, o han sido vulnerabilizados, sin poner en debate los procesos que estructuran esas vulnerabilidades y esas desigualdades. Entonces, digamos, hay que entender que esta nueva etapa del capitalismo del siglo XXI y de toda la dinámica que tiene el gerenciamiento del riesgo social nos viene a plantear una nueva lógica de ciudadanía social, que ya no es la eurocéntrica del modelo residual liberal, bismarckiano o de Beveridge, sino que es una lógica que reactualiza en el siglo XXI la inspiración de tradición liberal caritativa del siglo XIX, del modelo de protección social de ideología liberal, donde predominan fundamentalmente el énfasis en la libertad, en el individualismo, en la igualdad de oportunidades y en lo que llamamos en el siglo XXI el capital social, digamos. Dicho esto, me parece muy significativo para poder comprender qué pasó en los sistemas de salud, digamos, ¿no? O sea, qué pasó en la dinámica de los sistemas de salud, porque la agenda global de sistemas de salud va a quedar, digamos, es una agenda que va a quedar colonizada por toda esta dinámica, con una división política del campo de la salud. Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, como decía antes, se ocupan del diseño de la reforma de los sistemas y de las políticas, y digamos el sector salud en los ministerios, la Organización Panamericana y Mundial de la Salud complementariamente complementan eso, funcionalizándose en las reformas, en las funciones esenciales. Pero hay un cambio de lenguaje en el siglo XXI en toda esta dinámica, donde ya esta propia hegemonía liberal en el campo de salud, para expandir el capital del mercado de salud, ya no nos van a hablar de focalización, ajustes, estado mínimo, sino que nos van a hablar de universalismo, digamos, de cobertura universal, de estado, de derechos, de equidad, de protección. Es decir, vaya paradoja y sofisticación de tener que desmontar en nuestras sociedades, en nuestros actores y movimientos sociales y también en los equipos de gobierno, incluso de gobierno progresista, que muchas veces han sido atrapados por estos cantos de sirena. Y ahora bien, digamos, ¿cómo comprender a los sistemas de salud? Bueno, los sistemas de salud, digamos, claramente son un campo de políticas, y son un campo de políticas que está construido dentro de la dinámica del gobierno del Estado. No me puedo detener mucho en esto, pero sí hay que entender, si entendemos al Estado como un campo de fuerzas en la sociedad política y la sociedad civil que se plasma en el gobierno del Estado, lo que hay que entender es que, digamos, o conceptualizar, es que los sistemas de salud son construcciones y decisiones de nuestras sociedades a través del gobierno del Estado. Es decir, los sistemas de salud no son prerrogativa de las tecnocracias sean liberales conservadoras o sean de la medicina social y la salud colectiva, sino que los sistemas de salud son construcciones y decisiones de nuestra sociedad. O sea, y que hay que entender en cómo se articulan estas cuestiones. ¿Cuál ha sido la corriente dominante que hablábamos de reforma a los sistemas de salud? Centralmente la corriente dominante ha creado un paraguas, digamos, un dispositivo global que hoy lo llaman cobertura universal, salud universal, pero que se basa en gran medida en la teoría de la hoja de ruta del pluralismo estructurado. El pluralismo estructurado es, digamos, la conceptualización que Londoño y Julio Frenk van a hacer en el caso de Colombia, que es la estructuración
de un sistema de salud donde haya una estructuración de competencia público-privada, con una separación de funciones muy clara, donde el Estado solo se ocupa de la rectoría y la regulación, la provisión de servicios tiene que quedar en manos de los privados o en una competencia público-privada, y el financiamiento y la modulación financiera va a quedar atrapada en intermediaciones financieras, es decir, en aseguradoras y proveedoras de cobertura, en una dinámica también de transferencia de fondos públicos a administradoras de fondos de salud o de coberturas de salud privados. Es decir, lo que lograron, no me puedo detener demasiado en esta teorización, pero sí hay que entender muy claramente que lo que lograron fue universalizarnos un tipo de cobertura, digamos, que como principio tiene la diferenciación, es decir, la desigualdad. Como principio, los sistemas de seguros de salud nos fragmentan y nos segmentan a las poblaciones por distintos seguros de salud y por distintos paquetes de servicios, con lo cual, digamos, la universalización de un tipo de cobertura, digamos, necesariamente tiene esta dinámica apoyada muy fuertemente hoy en todas las dinámicas internacionales que han generado consenso en esto, ¿no? O sea, desde el documento CD53 de la Organización Panamericana de la Salud, que promueve la cobertura y el acceso universal, pasando por el documento de Beijing del año 2012, donde se plantea el ejemplo de China de cobertura universal a través de efectores privados, o bien el foro de Davos, donde se promueve una idea de cobertura universal liderada por el sector privado, Bellagio y otras reuniones donde se plantea todo esto. Es decir, nos universalizaron los seguros y sistemas de seguros, que el caso chileno y el caso colombiano después van a ir siendo, digamos, de alguna manera reactualizados en el caso de República Dominicana del 2003, el 2009 en Perú, en el Seguro Popular de Salud de México, en Guatemala y mucho más tardíamente en lo que conocemos como la reforma en Uruguay y en Argentina, o actualmente lo que están tratando de hacer en Haití. Ahora hay que comprender, para terminar esta parte, hay que comprender que los bancos entendieron que había un límite en América Latina de más de 15 o 20% de la sociedad latinoamericana no podía tener seguros privados de salud pagados de su bolsillo. Es decir, la financiarización de la salud en América Latina, la aparición de las aseguradoras y coberturas de salud a través del sistema financiero, comprendieron que la única manera de extender el negocio de la extensión de coberturas de salud financieras, con financiamiento público, intermediación y aseguradores privados, debía ser a través de la lógica público-privada. Es decir, a través de toda una dinámica de extender cobertura, pero a través de las posibilidades de intermediación y aseguramiento privado e incluso de provisión de servicios privados. En última parte, entonces, me voy a referir a lo que tiene que ver con los sistemas universales y toda la reflexión sobre el universalismo.